¿Te has parado alguna vez a pensar en la cantidad de conocimiento que permanece oculto? Como si hubiera un velo, ¿no? Un velo que nos impide acceder a las respuestas que buscamos. Es una sensación bastante común, sí. Como si la verdad estuviera ahí esperando a ser revelada. Exacto. Y hoy vamos a intentar descorrer un poco ese velo. Vamos a adentrarnos en una tradición ancestral que se refería a sus seguidores como hombres y mujeres de conocimiento. Una tradición fascinante, sin duda. Hablamos de los toltecas del sur de México. ¿Te suena? Por supuesto. Un pueblo que atesoraba un conocimiento ancestral transmitido de generación en generación a través de sus maestros, los nahuales. Figuras sabias, guías espirituales, con una profunda comprensión de la realidad y del ser humano. Pero ese saber durante mucho tiempo se mantuvo bastante oculto, ¿verdad? Sí, como un tesoro bien guardado. Pero en la actualidad, gracias a figuras como el Dr. Miguel Ruiz, un nahual moderno descendiente del linaje de los guerreros del águila, podemos acceder a esa sabiduría. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en esta inmersión profunda. Vamos a explorar las ideas clave de la sabiduría tolteca, tal y como las presenta el Dr. Ruiz en sus textos. Unos textos que, por cierto, pueden resultar sorprendentemente relevantes para la vida cotidiana, aunque se basen en una tradición tan antigua. Totalmente. Y precisamente ese es el objetivo de esta exploración. Transmitirte la esencia de esta sabiduría tolteca de una manera clara y accesible. Sin abrumarte con información densa o demasiado compleja. Exacto. Nos vamos a entrar en dos conceptos muy potentes. Dos conceptos que, si los comprendemos bien, pueden cambiar nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos con él. El primero de ellos es el sueño del planeta. Y el segundo, la increíble fuerza de nuestros acuerdos. Pero antes de profundizar en esos conceptos, es fundamental que comprendamos una metáfora central en la cosmovisión tolteca: el espejo humeante. Una metáfora que nos ayuda a entender cómo percibimos la realidad y cómo esa percepción puede distorsionar la verdad. Imagina que todo lo que experimentas, todo lo que ves, es como un reflejo en un espejo. Un espejo que refleja la luz, la esencia misma de la realidad. Pero entre tú y ese espejo hay una especie de humo que distorsiona la imagen. Un humo que representa nuestras propias interpretaciones, nuestras creencias, nuestros miedos, nuestros deseos. Según los toltecas, ese humo es lo que nos impide ver la realidad tal como es. Una realidad que en esencia es pura luz, puro amor. Y para comprender mejor esta metáfora, vamos a adentrarnos en la historia que nos la presenta. Una historia que se remonta a hace unos 3000 años. Un ser humano, como tú o como yo, sentía una profunda sed de conocimiento. Una sed que le impulsaba a buscar respuestas más allá de lo evidente. Un día, mientras soñaba en una cueva, tuvo una epifanía. Una revelación que le transformó para siempre. De repente se dio cuenta de que él mismo, al igual que las estrellas, estaba hecho de luz. Y al observar el cielo estrellado, comprendió que no eran las estrellas las que creaban la luz. Sino al revés. Todo está hecho de luz, se dijo a sí mismo. Para los toltecas, la realidad última es esa luz, esa energía primordial que se manifiesta en todo lo que existe. Y nuestra percepción humana es simplemente luz percibiendo luz. La materia, por así decirlo, sería ese espejo que refleja la luz. Y el mundo de la ilusión, ese sueño del que vamos a hablar, sería ese humo que nos impide ver con claridad nuestra verdadera naturaleza luminosa. Una idea fascinante, ¿verdad? Totalmente. Este ser, al tener esta revelación, empezó a verse reflejado en todo. En cada persona, en cada animal, en cada planta. Se dio cuenta de que la vida misma era esa luz manifestándose de infinitas maneras. Pero al intentar compartir su descubrimiento, se encontró con un obstáculo. Las palabras se quedaban cortas. La gente notaba que algo había cambiado en él, que irradiaba una energía especial. Pero no podían comprender su mensaje. El mensaje de que todos somos, en esencia, esa misma luz divina. Y fue entonces cuando se le ocurrió el nombre de espejo humeante. Un nombre que reflejaba esa dualidad entre el reflejo puro de la luz y la distorsión que crea nuestra mente. Él era un espejo para los demás, pero el humo de la interpretación, el sueño colectivo de la humanidad, les impedía verse a sí mismos con claridad. Y ahora que ya hemos comprendido esta metáfora, podemos adentrarnos en el concepto del sueño del planeta. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Bien. Piensa en el sueño del planeta como una película que todos estamos soñando a la vez. Una película colectiva creada a partir de miles de millones de sueños individuales. Exacto. Pero también está compuesta por todas esas reglas no escritas de la sociedad. Nuestras creencias compartidas, las leyes, las religiones, las costumbres culturales, los sistemas de gobierno. Todo ese entramado que define cómo se supone que debemos ser y cómo debemos vivir en este mundo. Y nacemos en medio de esa película sin haber elegido el guión. Y sin darnos cuenta de que estamos en un sueño,
Aprendemos a soñar de la misma manera que lo hace la sociedad. Nuestros padres, la escuela, la religión, todos ellos actúan como directores de cine, ¿no? Sí, como guionistas que nos dictan las normas, los valores, las creencias que debemos aceptar. Y lo hacen capturando nuestra atención desde que somos muy pequeños. La atención es la herramienta clave para introducirnos en el sueño del planeta. Es esa capacidad que tenemos de enfocar nuestra conciencia en lo que queremos percibir. Y los adultos que nos rodeaban desde que éramos bebés se encargaron de dirigir nuestra atención hacia aquello que consideraban importante. Y a través de la repetición constante fueron sembrando ideas en nuestra mente. Ideas sobre cómo debemos comportarnos, sobre lo que está bien y lo que está mal. Ideas sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Y todo este aprendizaje se produce, en última instancia, a través del acuerdo. Cuando éramos niños, confiábamos ciegamente en lo que nos decían los adultos. Nuestra fe era absoluta. No cuestionábamos nada. Y ese sistema de creencias, transmitido de generación en generación, controlaba por completo el sueño de nuestra vida. Nunca tuvimos la oportunidad de elegir nuestra lengua materna, nuestra religión, nuestros valores morales. Todo eso ya estaba ahí preestablecido. Lo único que podía hacer nuestro cerebro infantil era aceptarlo. Estar de acuerdo con ello para poder integrarlo en nuestro propio sueño. Y este proceso de adaptación al sueño del planeta es lo que los toltecas denominan domesticación del ser humano. Al igual que domesticamos a un animal para que se ajuste a nuestras necesidades y expectativas. Se nos domestica a nosotros para que nos adaptemos a las normas y creencias de la sociedad. Y la herramienta principal de esta domesticación es el sistema de premios y castigos. Si hacíamos lo que se esperaba de nosotros, éramos recompensados con afecto, aprobación, atención. Si nos desviábamos de las normas, éramos castigados. Con reprimendas, con la retirada del afecto, con el aislamiento. Y este miedo al castigo y el deseo de obtener la recompensa Nos llevaron a crear una máscara. a convertirnos en quienes creíamos que debíamos ser para ser aceptados. En lugar de mostrarnos tal y como éramos. Renunciamos a nuestra autenticidad para encajar en el sueño del planeta. Y lo más sorprendente es que esta domesticación es tan efectiva que llega un momento en que ya no necesitamos que nadie nos domestique. Nos convertimos en nuestros propios domadores. Interiorizamos ese sistema de premios y castigos. Y lo utilizamos para juzgarnos a nosotros mismos constantemente. Nuestro sistema de creencias se convierte en una especie de libro de la ley. Un conjunto de reglas que rigen nuestra vida. Y que utilizamos para evaluar cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Y como resultado de esta domesticación, dentro de nuestra mente se desarrollan dos figuras clave. El juez y la víctima. El juez es esa voz crítica e implacable que tenemos dentro, Esa voz que nos juzga constantemente. que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, Que nos recuerda nuestros errores una y otra vez. que nos culpa por todo lo que va mal. Y la víctima es esa parte de nosotros que se siente herida y culpable por esos juicios. Que carga con el peso de la vergüenza y el remordimiento. Y lo curioso es que, a diferencia de los animales, que aprenden de sus errores y siguen adelante, los seres humanos somos capaces de pagar por el mismo error una y otra vez, Reviviendo el dolor y el sufrimiento una y otra vez. sintiéndonos culpables durante años por algo que ya pasó. Y todo esto se debe a que una gran parte de lo que creemos son en realidad mentiras. Mentiras que hemos heredado del sueño del planeta. Se estima que hasta un 95% de lo que creemos no se corresponde con la realidad. Son creencias limitantes que nos impiden ser felices y vivir en paz. Creencias que nos hacen percibir el mundo como un lugar hostil y amenazador. Como un sueño de infierno. Un sueño lleno de miedo, violencia e injusticia. Y en medio de todo este caos mental, de esta maraña de creencias contradictorias y juicios internos, surge lo que los toltecas llaman mitote. El mitote es ese ruido mental constante que nos impide pensar con claridad. Es como una multitud de voces hablando al mismo tiempo en nuestra cabeza. Cada una con su propia opinión, su propio juicio, su propia historia, Un ruido ensordecedor que nos desconecta de nuestra verdadera esencia, de nuestra sabiduría interior. de nuestra paz. El mitote es similar al concepto hindú de Maya, la ilusión que nos impide ver la realidad tal como es. Y como resultado de esta domesticación y del mitote constante, desarrollamos un miedo terrible a ser nosotros mismos. A mostrarnos al mundo tal y como somos. Sin máscaras ni disfraces. Creamos una imagen idealizada de perfección que nunca podremos alcanzar.
Y nos juzgamos duramente por no estar a la altura de esa imagen. Nos rechazamos a nosotros mismos. Y nos escondemos detrás de una serie de máscaras sociales para protegernos del rechazo de los demás. Pero la sabiduría tolteca nos ofrece una salida de este sueño de infierno. Nos dice que es posible liberarnos de esta prisión mental. Que podemos cambiar nuestros acuerdos internos. Y para ello nos propone 4 acuerdos muy poderosos. 4 acuerdos que, si los ponemos en práctica, pueden transformar radicalmente nuestra vida. ¿Preparado para descubrirlos? Por supuesto. El primer acuerdo es: sé impecable con tus palabras. Un acuerdo fundamental, sin duda. Nuestras palabras tienen un poder inmenso Son una fuerza creativa, que puede utilizarse para construir o para destruir. como una espada de doble filo. Pueden crear belleza, inspirar amor, generar esperanza. O pueden destruir reputaciones, sembrar discordia, causar un daño irreparable. El mal uso de las palabras crea ese infierno en vida del que hablábamos antes. Mientras que la impecabilidad con las palabras tiene el poder de crear un cielo en la tierra. Piensa en el poder de la palabra de figuras como Hitler, Un hombre que utilizó las palabras para manipular a toda una nación, para sembrar el odio y el miedo. para justificar la violencia y la destrucción. Y también piensa en el poder de las palabras de figuras como Gandhi, Un hombre que utilizó las palabras para promover la paz y la no violencia. para inspirar a millones de personas a luchar por la justicia y la libertad, La mente humana es como un campo fértil. donde constantemente estamos sembrando semillas. Y esas semillas son nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros conceptos. Nuestras palabras. Si sembramos miedo, duda, negatividad, crítica, las consecuencias pueden ser devastadoras. Tanto para nosotros como para los demás. Las palabras pueden actuar como hechizos. Como magia negra. Una sola palabra dicha con la intención equivocada puede cambiar el curso de una vida. Puedes sembrar una creencia negativa en la mente de otra persona que dure para siempre. Recuerdo una anécdota que ilustra muy bien este punto. A ver. Una madre, sin quererlo, maldijo la voz de su hija con una observación hiriente. ¿Qué le dijo? Comentó, en tono despectivo, que su hija cantaba desafinadamente. Algo así como, hija, qué mal cantas. Exacto. Y la hija, que era muy pequeña, interiorizó esa crítica. Creció convencida de que no tenía talento para la música. Y quién sabe si realmente lo tenía. Esas palabras la limitaron, La bloquearon. le impidieron desarrollar su potencial. Y es aquí donde la definición de impecabilidad cobra un nuevo sentido. Sin pecado no se refiere solo a una falta moral o religiosa, Significa no ir en contra de uno mismo. no dañarse a sí mismo. El mayor pecado que podemos cometer es el autorrechazo, La autocrítica constante. el diálogo interno negativo. Ser impecable con nuestras palabras significa usar nuestra energía vital de manera constructiva. Dirigirla hacia la verdad y el amor propio. Implica romper el hábito de mentirnos a nosotros mismos. Y de distorsionar la realidad para los demás. En el sueño de infierno, las palabras se utilizan a menudo de manera errónea. Para maldecir, para culpar, para reprochar, para herir. Propagamos veneno emocional a través de la rabia, los celos, la envidia, el odio, Y todo esto se manifiesta a través de nuestras palabras. tanto las que decimos en voz alta como las que resonan en nuestra mente. Y una de las peores formas de usar las palabras es el chismorreo. El chismorreo es un virus mental, Se propaga de mente en mente, infectando todo a su paso. generando malentendidos, conflictos, dolor, Es la peor forma de magia negra, porque se basa en la mentira, en la exageración, en la malicia. a menudo sin ninguna base real, Aprendemos a chismorrar por imitación escuchando a los adultos desde pequeños, y se convierte en un hábito muy difícil de romper. porque nos proporciona una falsa sensación de alivio ¿De superioridad? al ver que otros también sufren o son objeto de crítica. Pero en realidad el chismorreo nos daña a nosotros mismos. Nos llena de negatividad, Nos convierte en personas tóxicas. nos aleja del amor y de la verdad, Ser impecable con nuestras palabras nos protege de ese virus. nos hace enanes a los hechizos de los demás. Solo una mente llena de miedo y duda puede ser dañada por palabras negativas. Cuando somos impecables con nuestras palabras, nuestra mente se convierte en un terreno fértil para el amor, Para la comprensión, para la verdad. nuestra autoestima y nuestra paz interior están directamente relacionadas con la calidad de nuestras palabras. Así que te invito a que, a partir de ahora, uses tus palabras con conciencia, Con responsabilidad, para afirmar tu amor propio, para crear belleza a tu alrededor, para sanar en lugar de herir. para sembrar luz en lugar de oscuridad. El segundo acuerdo es: no te tomes nada personalmente, Un acuerdo que nos invita a liberarnos del egocentrismo, de la creencia de que todo gira en torno a nosotros. de la necesidad de sentirnos el centro de atención.
Sucede lo que suceda a nuestro alrededor. independientemente de lo que digan o hagan los demás. No debemos interpretarlo como algo dirigido a nosotros. Si alguien nos insulta, nos critica, nos ignora. Esa reacción refleja mucho más sobre esa persona que sobre nosotros. Sus propias creencias, sus inseguridades, sus miedos, nada de lo que hacen los demás es por nosotros. Lo hacen por sí mismos. Desde su propia perspectiva, condicionados por su propia historia. Es muy fácil caer en la trampa de tomárselo todo personalmente, Porque nuestro ego nos susurra al oído que somos muy importantes, que somos el centro del universo. que todo gira en torno a nosotros. Pero la realidad es que no somos tan importantes. Al menos no en el sentido que nuestro ego quiera hacernos creer. El universo no conspira para hacernos daño o para complacernos, Las cosas suceden. y nosotros les damos un significado. Un significado que a menudo está distorsionado por nuestras propias creencias y expectativas. Si alguien te dice estás gordo, por ejemplo, Esa es su opinión, basada en sus propios estándares de belleza, en sus propias inseguridades. en su propio sueño, Si te lo tomas personalmente, estás aceptando su veneno emocional lo estás haciendo tuyo. y te estás haciendo daño a ti mismo. No tomarse nada personalmente nos convierte en personas más fuertes, Más resilientes. inmunes al veneno emocional de los demás. Ya no necesitamos la aprobación externa para sentirnos bien con nosotros mismos. Porque sabemos quiénes somos. Y no nos dejamos afectar por las opiniones de los demás. Este principio se aplica también a las voces críticas que a veces resuenan en nuestra mente, Esas voces que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que nos recuerdan nuestros errores del pasado. que nos llenan de miedo y de duda. Los toltecas se referían a estas voces como aliados. Mientras que otras tradiciones las asocian con entidades o incluso con dioses. La clave está en no creer a esas voces, En no tomárnoslas personalmente. en observarlas con distancia. En cuestionar su veracidad. Tenemos la opción de elegir qué voces queremos escuchar. ¿Y qué voces queremos silenciar? No tomarse nada personalmente nos ayuda a lidiar con el mitote. Con ese caos mental que a menudo nos domina. Al no reaccionar emocionalmente a los pensamientos negativos, evitamos alimentarlos. Y poco a poco van perdiendo su poder sobre nosotros. En última instancia, no tomarse nada personalmente nos libera de una cantidad inmensa de sufrimiento. Dejamos de sentirnos ofendidos, atacados, heridos por las palabras y acciones de los demás. Nos liberamos de la rabia, los celos, la envidia, la tristeza. Y experimentamos una paz interior mucho más profunda y duradera. ¿Te parece si pasamos al tercer acuerdo? Adelante. El tercer acuerdo es no hagas suposiciones. Otro acuerdo fundamental para vivir con mayor paz y armonía. Tendemos a hacer suposiciones sobre prácticamente todo. Y el problema es que actuamos como si nuestras suposiciones fueran la verdad absoluta. Las damos por ciertas sin comprobarlas. Y actuamos en consecuencia. Lo que a menudo nos lleva a malentendidos, conflictos y decepciones. Hacemos suposiciones sobre lo que los demás piensan o sienten. Sobre sus intenciones. Sobre sus motivaciones. Y nos lo tomamos personalmente cuando esas suposiciones resultan ser falsas. Lo que a menudo crea dramas innecesarios. La mayoría de la tristeza y el drama que experimentamos en nuestras vidas proviene de las suposiciones. Y de tomarnos las cosas personalmente cuando esas suposiciones no se cumplen. Suponemos por miedo a preguntar. Por temor a parecer ignorantes o vulnerables. Y esta evitación de la comunicación directa nos lleva a menudo al chismorreo, A hablar a espaldas de los demás. a crear historias falsas basadas en conjeturas, El mitote nos hace ver y oír lo que queremos ver y oír. en lugar de percibir la realidad tal como es, Inventamos historias elaboradas en nuestra cabeza. basadas en suposiciones sin fundamento. Un simple gesto, una mirada, una palabra, Y ya estamos creando un mundo de ficción en nuestra mente imaginando cosas que no existen. y reaccionando emocionalmente a esas fantasías. En las relaciones de pareja, las suposiciones son especialmente peligrosas, Suponemos que nuestra pareja sabe lo que estamos pensando, que puede leer nuestra mente, que debe adivinar nuestros deseos y necesidades. y nos sentimos heridos cuando no lo hacen. Lo que a menudo lleva a discusiones, reproches y resentimientos. La mente humana necesita comprenderlo todo para sentirse segura. Y cuando no tiene información suficiente, recurre a las suposiciones. Inventa explicaciones Crea historias. para llenar los vacíos de conocimiento, Suponemos que todos ven el mundo de la misma manera que nosotros. lo que nos genera miedo al juicio y al rechazo. Y nos lleva a esconder nuestra verdadera forma de ser.
Incluso hacemos suposiciones sobre nosotros mismos, ¿Subestimamos o subestimamos nuestras capacidades? lo que puede llevarnos a la parálisis por miedo al fracaso o a la arrogancia desmedida, A veces nos mentimos a nosotros mismos para justificar que nos gusta a alguien. asumiendo que el amor lo cambiará. Una suposición que raramente se cumple. La clave para dejar de hacer suposiciones es tener el valor de preguntar, Y aclarar las dudas. de buscar la verdad directamente de la fuente. No asumas nada. Pregunta, Comunícate. y te ahorrarás muchos problemas. Y por último, llegamos al cuarto acuerdo. El acuerdo que engloba y sostiene a los 3 anteriores. Haz siempre lo máximo que puedas. Un acuerdo que nos invita a dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento, Sin exigirnos más de lo que podemos dar. y sin conformarnos con menos. Tu máximo varía de un momento a otro. Depende de tu estado físico, mental y emocional. No puedes dar lo mismo cuando estás lleno de energía que cuando estás agotado. O cuando estás enfermo. O cuando estás atravesando un momento difícil. Intentar hacer más de lo que puedes te lleva al agotamiento y a la frustración. Mientras que hacer menos lo que puedes te lleva a la culpa y al autorreproche. La clave está en encontrar el equilibrio. En dar lo mejor de ti en cada situación. Sin juzgarte si no logras lo que esperabas. Hacer siempre lo máximo que puedas. Silencia al juez interno. A esa voz crítica que nos atormenta. Porque si realmente has dado lo mejor de ti mismo, no hay nada que reprocharte. Y la acción en sí misma te llena de satisfacción. Te hace sentir vivo. Recuerda la historia del maestro budista. Al que le preguntaron cómo alcanzar la iluminación a través de la meditación. Dios respondió, cuando camino, camino, cuando como, como, cuando duermo, duermo. La clave está en la presencia, Y en la atención plena, en hacer cada cosa con conciencia, dando lo mejor de nosotros mismos. sin esperar nada a cambio, Hacer lo máximo que puedas no debería ser una obligación, ni una carga. debería ser un placer, Una forma de honrar la vida, de celebrar nuestra existencia. de expresar nuestro amor. Cuando haces lo máximo que puedes, no te sientes como si estuvieras trabajando. Disfrutas del proceso. Te diviertes, Y el resultado, sea cual sea, te satisface. porque has dado lo mejor de ti. Y eso es suficiente. Este cuarto acuerdo nos ayuda a convertir los otros 3 en hábitos, En una forma de vida. en una filosofía personal. Ser impecable con tus palabras, no tomarte nada personalmente, no hacer suposiciones y hacer siempre lo máximo que puedas. Estos 4 acuerdos, si los practicamos con constancia, nos conducen a una vida más libre, más feliz y más plena. Nos liberan del sueño de infierno y nos permiten crear un cielo en la tierra. ¿Te animas a ponerlos en práctica? Yo, desde luego, voy a intentarlo. Es un camino que requiere esfuerzo y dedicación. Pero la recompensa merece la pena. Te invito a que te conviertas en un guerrero Un guerrero que defiende estos nuevos acuerdos. contra los viejos hábitos del sueño del planeta. No te desanimes si al principio te cuesta. Es normal. Llevamos toda la vida aprendiendo a soñar de otra manera. Pero poco a poco, con paciencia y perseverancia, estos nuevos acuerdos se irán arraigando en tu mente. Y tu vida empezará a transformarse, Recuerda que la verdadera libertad reside en ser quien realmente eres, más allá de las máscaras y los disfraces. más allá del sueño del planeta. Te invito a que explores esa libertad, A que descubras tu verdadero potencial, a que vivas una vida plena y auténtica. guiado por la sabiduría ancestral de los toltecas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.